¿Puede un transformador de 60 Hz operar a 50 Hz y viceversa? Explicación técnica completa. Operación de transformadores a diferentes frecuencias y tensiones. En transformadores de potencia, distribución o control, el comportamiento frente a cambios de frecuencia no depende únicamente de la frecuencia nominal indicada en la placa. El parámetro fundamental que gobierna el funcionamiento es la relación voltaje-frecuencia. Esta relación determina el flujo magnético en el núcleo del transformador y define si el equipo operará dentro de sus límites de diseño o entrará en condiciones anormales como la sobreexcitación, overfluxing. Principio físico fundamental. El flujo magnético máximo del núcleo se relaciona aproximadamente con flujo magnético proporcional a la relación voltaje sobre frecuencia, donde Phi igual a flujo magnético, V igual a tensión aplicada, F igual a frecuencia. Esto implica que si aumenta la tensión y la frecuencia permanece constante, el flujo aumenta. Si disminuye la frecuencia manteniendo la tensión, el flujo aumenta. Si aumenta la frecuencia manteniendo la tensión, el flujo disminuye. Cuando el flujo supera el valor de diseño aparece la condición llamada sobreexcitación del transformador, overexcitation. Operación de un transformador de 60 Hz a 50 Hz. Si un transformador diseñado para 60 Hz se conecta a 50 Hz manteniendo la misma tensión nominal, la relación voltaje sobre frecuencia aumenta. 60 Hz dividido para 50 Hz igual 1.20. Esto significa aproximadamente 20% más flujo magnético en el núcleo. Consecuencias técnicas posibles. Cuando ocurre sobreexcitación pueden aparecer incremento de corriente de magnetización, saturación parcial del núcleo, aumento de pérdidas en el hierro, calentamiento anormal, incremento del ruido del transformador, mayor distorsión armónica. Por esta razón no se recomienda operar un transformador de 60 Hz a 50 Hz a la misma tensión nominal, salvo autorización del fabricante. Como operar un transformador de 60 Hz a 50 Hz. Para mantener el mismo flujo magnético se debe conservar constante la relación voltaje sobre frecuencia. Voltaje 50 Hz igual voltaje 60 Hz por la división de 50 Hz para 60 Hz. Ejemplo práctico. Transformador nominal. 480 voltios a 60 Hz. Para operar a 50 Hz manteniendo el mismo flujo. Voltaje 50 Hz igual 480 voltios por la división de 50 Hz para 60 Hz. Voltaje 50 Hz igual 400 voltios. Por lo tanto, 480 voltios a 60 Hz igual 400 voltios a 50 Hz. Operación de un transformador de 50 Hz a 60 Hz. Si un transformador diseñado para 50 Hz se opera a 60 Hz manteniendo la misma tensión nominal, 50 Hz dividido para 60 Hz igual 0.83. El flujo magnético disminuye respecto al valor de diseño. Implicaciones de operar a mayor frecuencia. Menor riesgo de saturación. Menor corriente de magnetización. Menor excitación del núcleo. Desde el punto de vista magnético esta condición es menos crítica que la operación inversa. Muchos transformadores de 50 Hz pueden operar a 60 Hz, pero siempre se debe verificar la placa del fabricante. Importancia de revisar la placa del transformador. Antes de utilizar un transformador en una frecuencia distinta se debe verificar frecuencia nominal, tensión primaria y secundaria, potencia nominal, kilovoltio amperio, sistema de enfriamiento, elevación de temperatura, impedancia, condiciones de servicio. Muchos transformadores modernos indican en la placa 50-60 Hz. Cambios simultáneos de tensión y frecuencia. Cuando cambian tensión y frecuencia al mismo tiempo el comportamiento depende de la relación voltaje sobre frecuencia. Caso 1. Relación voltaje sobre frecuencia constante. Si tensión y frecuencia cambian en la misma proporción el flujo permanece aproximadamente constante. Ejemplo. 480 voltios a 60 Hz.
400 voltios a 50 hercios. El transformador opera prácticamente en la misma condición magnética. Caso 2. Aumento de relación voltaje sobre frecuencia. Ocurre cuando aumenta la tensión. Disminuye la frecuencia. Consecuencias. Saturación del núcleo. Aumento de corriente de excitación. Incremento de pérdidas. Calentamiento del transformador. Caso 3. Reducción de relación voltaje sobre frecuencia. Ocurre cuando disminuye la tensión. Aumenta la frecuencia. Consecuencias. Menor flujo magnético. Menor exigencia del núcleo. Transformadores duales 50-60 hercios. Muchos transformadores comerciales están diseñados para operar en ambas frecuencias. Esto se indica en la placa como 50-60 hercios. Esto significa que el transformador fue diseñado para trabajar sin saturación en ambas condiciones. ¿Cómo se diseñan transformadores duales? El principio de diseño es considerar la condición más exigente desde el punto de vista magnético, que normalmente es 50 hercios. Para lograrlo el fabricante utiliza un núcleo ligeramente mayor. Reduce la densidad de flujo magnético. Selecciona el número adecuado de espiras en los devanados. Cuando ese mismo transformador opera a 60 hercios, el flujo disminuye y el núcleo trabaja con mayor margen respecto a la saturación. Transformadores de control 50-60 hercios. En transformadores de control es muy común encontrar placas 50-60 hercios. Esto ocurre porque las potencias son pequeñas. El diseño térmico es más flexible. El núcleo puede dimensionarse fácilmente para ambas frecuencias. Por eso muchos transformadores industriales de control funcionan indistintamente en redes de 50 hercios y 60 hercios. Transformadores de potencia o distribución. En transformadores de mayor potencia también pueden existir diseños 50-60 hercios, pero depende del fabricante y del proyecto. En equipos grandes influyen factores como tamaño del núcleo, peso del transformador, pérdidas en el hierro, optimización económica del diseño. En muchos casos los fabricantes optimizan el diseño para una sola frecuencia. Diferencia entre transformadores de control y potencia. La diferencia principal es económica y de optimización. En transformadores de control, el costo adicional de diseñar para ambas frecuencias es pequeño. Por eso normalmente se fabrican 50-60 hercios. En transformadores de potencia, diseñar para 50 hercios implica un núcleo mayor. Aumenta peso y costo. Por eso algunos fabricantes prefieren optimizar el diseño para una sola frecuencia. ¿Por qué en aeronáutica se utilizan 400 hercios? En sistemas eléctricos aeronáuticos la frecuencia típica es 115-200 voltios, 400 hercios. La razón principal es reducir peso y tamaño de los equipos eléctricos. Relación entre frecuencia y tamaño del transformador. Flujo igual a voltaje sobre 4.44 frecuencia número de espiras. ¿Dónde? N igual a número de espiras. Si la frecuencia aumenta, el flujo requerido disminuye. El núcleo puede ser más pequeño. El número de espiras se reduce. Esto permite diseñar transformadores mucho más compactos y ligeros. Ventajas de sistemas eléctricos de 400 hercios. Transformadores más pequeños. Motores más compactos. Generadores más ligeros. Mejor relación potencia-peso. En aviación esto es fundamental porque cada kilogramo cuenta. Desventajas de frecuencias altas. Mayores pérdidas por corrientes parásitas. Mayor efecto pelicular, skin effect. Mayor interferencia electromagnética. Necesidad de materiales magnéticos especiales. Aplicaciones de sistemas de 400 hercios. Se utilizan en aviación comercial, aviación militar, equipos aeroportuarios, sistemas de radar. Cuando los aviones están en tierra reciben energía mediante convertidores 50-60 hercios 400 hercios. Conclusión técnica. El comportamiento de un transformador frente a cambios de frecuencia y tensión está gobernado por la relación voltaje sobre frecuencia. Conclusiones prácticas.
Un transformador de 60 Hz no debe operar a 50 Hz a la misma tensión. Un transformador de 50 Hz puede operar a 60 Hz con menor riesgo magnético. Si se mantiene constante la relación voltaje sobre frecuencia, el flujo magnético permanece aproximadamente igual. Los transformadores marcados 50-60 Hz están diseñados para operar en ambas frecuencias. Si te gustó, haz clic y suscríbete al canal.